Bienvenidos al capítulo número 6 del Sofá. Hoy tenemos a José Daniel Espinosa Contreras. ¿Qué tal, José Daniel? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Mira, yo he intentado pensar de qué forma presentarte, no sabía si decirte pastor, profesor, autor, tienes muchas cosas, así que te voy a dejar que te presentes tú mismo. ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es José Daniel, soy un joven de 30 años que ha sido llamado por la gracia de Dios al ministerio pastoral y también a servir en el área de la docencia. Entonces quizá esa es mi carta de presentación. Aparte yo también sé que eres autor de libros, no sé si además tocas en la alabanza, tocas algún instrumento o algo más, pero yo te quería preguntar, ¿desde cuándo te viene esa polifacética? ¿Siempre has sido de que se te den bien varias cosas, de querer involucrarte en varias cosas, o has sido un poquito por obligación? No, realmente nunca se me ha dado bien nada. No canto, no toco la alabanza, se me da fatal tocar cualquier instrumento. Y el tema de la lectura y escribir es algo que me surgió estando precisamente aquí en el seminario, con la formación aquí en el seminario, porque antes odiaba leer. Yo recuerdo en el instituto que yo le pedí a mi madre que me leyera ella los libros, me hiciera un resumen, para luego yo así hacer las tareas. Pero estando aquí en la facultad se despertó en mí un deseo, bueno, pues muy grande por la lectura, especialmente la lectura teológica. Y bueno, a día de hoy la lectura es uno de mis hobbies. Curioso que has dicho que la alabanza en concreto no es algo que se te dé bien, porque era la siguiente pregunta, si se te daba algo mal. La alabanza, ya nos has dicho, es una de ellas. ¿Has tenido que subirte al escenario con algún instrumento por necesidad? No, ¿Cómo ha nunca. ido? Gracias a Dios nunca he tenido que hacerlo. Alguna vez he intentado aprender a tocar la guitarra y he aprendido varias canciones que se tocaban exactamente con las mismas notas, pero a día de hoy ya ni eso lo recuerdo. Y punto, ¿no? Ya está, sí. Lo que sí sabemos es que eres autor de varios libros y uno de ellos se llama ¿A quién adoran los cristianos? Sí, soy autor de 2 libros. El primero de ellos es este que hace referencia. Y en realidad fue mi tesis de grado aquí en la Facultad de Teología, que posteriormente decidí publicarlo en formato de libro. El título original no era ese es un título que tiene quizá un poco más de marketing o de salida para la venta. El título oficial era Historia y Teología de la Trinidad en el culto cristiano. La legitimación de la fórmula trinitaria en el culto cristiano, ¿no? Para venderlo mejor el Sí, otro, no, desde luego no tenía mucho sentido venderlo de esa manera. La pregunta al final es esa: ¿a quién adoran los cristianos? Muy bien, nosotros como cristianos afirmamos creer en un Dios trino, un Dios que se manifiesta, ¿no?, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo cierto es que a día de hoy muchas veces no entendemos esa dimensión trinitaria, cómo nos relacionamos con un Dios trino, ¿no? Entonces yo traté pues de profundizar en el maravilloso mundo de el culto trinitario entre los primeros cristianos, y la verdad que disfruté mucho esta investigación y las conclusiones que se derivan también de esta investigación, que creo que son muy prácticas también para la Iglesia actual. ¿Crees que a raíz de esa elaboración de la tesis, de lo que luego sería el libro, aprendiste, añadiste algo a tu teología de la adoración, o era ya la idea que tenías desde el principio y simplemente asentaste las bases? Realmente cambió muchas de mis convicciones. ¿Cómo qué? Bueno, quizá algunas de mis convicciones realmente estaban basadas en la ignorancia. Entonces, en el momento en que pude profundizar y aprender más acerca de este tema, pues obligatoriamente eso cambió también mi manera de relacionarme con Dios, de interactuar también con Él. Dime algo específico que haya cambiado en tu relación con Dios a partir de este trabajo. Bueno, quizá se me vienen 2 cosas así rápidamente a la cabeza. Una, por ejemplo, en mi vida de adoración, antes era muy común que yo hiciera una mezcolanza trinitaria, ¿no? No sabía con quién oraba, si con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A veces incluso intercambiaban los nombres de una manera que no era del todo correcta. Por ejemplo, a veces decimos: Padre, te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mí. Bueno, no fue el Padre el que hizo eso, ¿no? Pero a veces utilizamos estos términos, estos nombres de manera intercambiable y hacemos una mezcolanza trinitaria que demuestra que realmente no entendemos esa dimensión trinitaria. Cuando uno entiende qué papel tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida de oración, se te abre un mundo diferente, ¿no? Entonces, para mí lo hizo y eso cambió mi manera de orar. Otra cosa en la que influyó mucho fue en mi manera de alabar al Señor. Poder profundizar en todos los himnos que aparecen en el Nuevo Testamento, ver la teología de estos himnos, cómo son himnos totalmente cristocéntricos, cargados de doctrina, de teología. Eso me llevó también a pensar en cómo era mi forma de alabar a Dios.
Si mi manera de alabar a Dios estaba basada únicamente en las emociones, en letras basadas en sentimientos humanos, o si eran alabanzas pedagógicas que buscaban enseñar a otros, si estaban cargadas de la verdad de la palabra, ¿no? Y bueno, eso me llevó incluso a hacer posteriormente un estudio en la iglesia con el grupo de alabanza. Bueno, fue una experiencia muy buena. Este tema que estabas comentando ahora, ¿no? Del tipo de los himnos, del tipo de adoración, me ha recordado una pregunta que yo pensaba hacértela ya después, al final, pero es que yo creo que ha venido, vamos, niquelá. Explícame y explica a la gente que nos está escuchando qué es la teología del solomillo. Bueno, esa es buena pregunta. No sé, no recuerdo quién utilizó esta expresión. Yo la acuñé, la memoricé. La teología del solomillo hace referencia a esa teología centrada en el yo, en el hombre, ¿no? Como su propio nombre indica, solo, mí y yo, ¿no? De ahí la broma. Y no en esa teología centrada en Dios, que es teocéntrica, sino antropocéntrica, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me he dado cuenta, después de hacer un estudio, por ejemplo, de los himnos a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Cómo los primeros himnos, aquellos que aparecen en la revelación neotestamentaria, son himnos completamente cristocéntricos, centrados en la persona de Cristo, y cómo con el paso del tiempo, especialmente a partir de, bueno, después de la época medieval, con el racionalismo y tal, se cambia esa visión teocéntrica del mundo a una visión antropocéntrica. El hombre se convierte en el centro de todo. Esa visión termina influenciando la Iglesia y lógicamente termina influenciando también ya no solo la teología, la predicación, sino la forma de alabar a Dios. Y empezamos a ver canciones pues muy centradas en el hombre, en los sentimientos, que creo que tienen su espacio, ¿vale? Yo no estoy condenando eso, pero entiendo que en el culto público nuestras alabanzas deben ser mucho más cuidadas y deberían ser pedagógicas, didácticas, que si alguien entra por primera vez a la iglesia pueda escuchar la palabra de Dios, las verdades doctrinales a través también de las alabanzas y no únicamente escuchar pues nuestros sentimientos humanos, ¿no? Al final lo que tiene poder de Dios para salvación es la verdad del Evangelio y no la verdad de cómo nosotros nos sentimos en un determinado momento, ¿no? ¿Crees que el apuntar la adoración, como has dicho, al hombre, en muchos casos, en los cultos públicos, afecta a la vida cristiana luego en privado? ¿Crees que está teniendo repercusión en la vida de los cristianos el que centremos nuestras alabanzas más al yo y a lo que yo siento que a Dios? Sin duda. Creo que todo esto termina afectando tanto al creyente como al no creyente. Me explico. En el Nuevo Testamento vemos que todos los himnos, como he dicho, son totalmente cristocéntricos. Y no solamente son cristocéntricos, sino que están cargados de mucha doctrina. Por ejemplo, el himno kenótico que tenemos en Filipenses 2, del 6 al 11, es un himno que en muy pocos versículos nos presenta la doctrina de la preexistencia de Jesucristo, de la encarnación, cómo Él se hace hombre, cómo Él se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, habla incluso de la expiación, habla incluso de la ascensión y resurrección, dice que luego le será dado un nombre que es sobre todo nombre y que sobre Él se doblará toda rodilla. O sea, son muchas doctrinas contenidas en un himno muy cortito. ¿Por qué? Porque eran himnos pedagógicos, estaban diseñados para que aquellos que pudieran escuchar por primera vez esos himnos aprendieran las verdades fundamentales de la palabra de Dios, ¿no? Claro. Hoy día tengo mis dudas, bueno, no siempre es así ni en todas las iglesias locales, no quiero generalizar, pero en muchas congregaciones los himnos están faltos de esa teología y de esas enseñanzas, ¿no? Y a veces es difícil discernir o entender para un incrédulo qué es lo que están cantando, ¿no? Utilizamos a veces palabras, bueno, una jerga quizás muy evangélica, términos con los que quizás nosotros estamos familiarizados, pero el mundo no está familiarizado. Creo que deberíamos ser más cuidadosos en ese sentido. Pero aparte, como cristianos, creo que también nos termina afectando, porque al final, aquello que cantamos, estamos llenando nuestra mente también de eso constantemente, ¿no? Y bueno, no es lo mismo llenar nuestra mente de verdades de la palabra de Dios, que bueno, afianzan en nosotros la soberanía de Dios, la confianza en Él en medio de las pruebas, no sé, el hecho de que Cristo estuviera dispuesto a venir al mundo, a morir por nosotros, doctrinas fundamentales, ¿no? Que son necesarias recordar una y otra vez, que a fin de cuentas son el Evangelio, y que necesitamos recordarlas, cantarlas cada día, hacerlas nuestras. Creo que es fundamental y que no edifica lo mismo, especialmente en los cultos públicos, el dejarnos llevar únicamente por los sentimientos, porque mis sentimientos pueden ser muy diferentes a tus sentimientos en un determinado momento. Yo puedo estar muy triste, quizás tú estás muy feliz. Entonces yo creo que todo tiene su espacio en nuestra vida devocional.
bueno, lo vemos en los salmos. Hay muchos salmos que se hacen oraciones o alabanzas que no están especialmente cargadas de doctrina, sino más bien de sentimiento, de cómo el escritor, el salmista, se sentía en ese momento. Eso tiene su espacio. Yo también en mi tiempo devocional hay a veces que lloro, otras que río, otras que me lamento, otras que peleo o discuto con Dios. Pero creo que en el culto público deberíamos ser más cuidadosos, y el culto público no está diseñado para nosotros, para nuestro propio agrado, sino para que sea del agrado de Dios. Entonces todo debería estar centrado en Él, en su gloria, en exaltarle, en que sea Cristo, Cristo y Cristo. Has puesto el ejemplo del himno en Filipenses, ¿no? Y según lo estabas parafraseando, ¿no? Me estabas dando un poco de detalles de ello. Yo estaba pensando para mí, esto es un credo. Al final es una especie de credo, ¿no? En el que en pocos versículos, en pocas frases, se está resumiendo, ¿no? Lo que el cristiano, o lo que se supone que el cristiano cree. Y me he acordado de una cosa, estaba haciendo un poquito de CSI antes contigo, ¿no? Y he visto algo curioso en tu página web, en tu blog, ¿no? Que hace de carta de presentación, ¿no? Y es que tú tienes tu credo ahí puesto, tienes una sección que es el credo, en qué creo, ¿no? Y yo quería, claro, estaba pensando, digo, hombre, esto le puede venir muy bien a la gente que obviamente te esté buscando, ¿no? Que esté buscando una carta de presentación, pero también he pensado que en algún punto esto lo escribiste también para ti. ¿Deberíamos todos escribir nuestro credo en papel, en algún lado? Bueno, yo hice este ejercicio para que tuviera una utilidad doble. Primero, en primer lugar, porque yo mismo necesitaba poner por escrito y tratar de definir pues lo que son mis creencias en un mundo lleno de diferentes teorías, de posturas teológicas diversas, y yo de alguna manera necesitaba aclararme y ver la coherencia también de mi propia fe, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un ejercicio interesante que cada uno puede hacer, de tratar de escribir esa confesión de fe, ¿no? En lo que cree, y no solo tratar de escribirla a modo de enunciado, sino tratar de justificarla, por qué creo lo que creo, ¿no? Yo, de hecho, creo recordar que en esa confesión de fe pues trato de justificar bíblicamente, añadiendo las citas, los textos bíblicos de por qué creo eso, ¿no? Entonces sí que creo que tiene utilidad. Evidentemente no todos los cristianos tienen las mismas inquietudes. Mi esposa, por ejemplo, es muy feliz sin tener que hacer eso, y bueno, quizás por mi personalidad yo tiendo a hacer eso. Pero por otro lado también lo hacía pues como una carta de presentación, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, ya no solo estos 2 libros que he publicado, sino en Protestante Digital, en mi blog personal. Y aquellas personas que estén interesadas en saber qué pienso, o que me quieran poner una etiqueta, pues pueden saber un poco más de primera mano, ¿no? No quiero que se lo imaginen, sino que de primera mano pues puedan conocer un poco en lo que creo, ¿no? Hemos hablado hasta ahora un poquito de ti, nos has dado opiniones o argumentos de ideas tuyas, ¿no? Pero yo quería ya centrarme un poquito en lo que haces aquí, en la Facultad de Teología. Tú ahora mismo estás dando aquí la clase de Historia, la asignatura de Historia del Nuevo Testamento. Y yo te quería preguntar, intenta explicarle a la persona que nos está escuchando qué hay entre los 2 testamentos, más allá de una página en blanco y un título bonito, y por qué debería importarnos saber qué hay ahí. Bueno, ese periodo al que tú haces referencia generalmente se conoce como el periodo intertestamentario, ¿no? Es el periodo de tiempo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y pudiera parecernos insignificante por el simple hecho de que la Biblia guarda silencio sobre esos años, ¿no? No hay una revelación profética que quedara registrada en el canon, ¿no? Sin embargo, en mis clases yo trato de aclarar y de enfatizar que este periodo, que muchos le llaman también o le conocen como periodo de silencio, aunque realmente no es el mejor término, es uno de los periodos más convulsos en toda la historia de la humanidad, y un periodo importantísimo para entender la revelación del Nuevo Testamento. Por poner algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento se mencionan alguna serie de instituciones o grupos sociales que no se mencionan en el Antiguo Testamento, que aparecen de buenas a primeras. Pienso, por ejemplo, en los fariseos. Sí. No verás un fariseo en el Antiguo Testamento, pero de repente se mencionan a los fariseos en el Nuevo Testamento. Se mencionan a los saduceos. Se menciona un Sanedrín. Se menciona la sinagoga. Se mencionan los celotes. ¿De dónde vienen estos grupos? ¿Cómo surgen? El Nuevo Testamento no te da la explicación. Si nosotros queremos entender realmente el Nuevo Testamento, el origen de todos estos grupos, de estas instituciones, es necesario retrotraernos sí o sí a ese periodo intertestamentario, porque todos estos grupos surgen precisamente en ese momento.
Así que yo diría que, bueno, que si alguien quiere de verdad entender correctamente el Nuevo Testamento y entenderlo en profundidad, ¿no? Porque uno puede entender el Nuevo Testamento de una manera más superficial y, bueno, y ser feliz y estar contento con eso. Pero si uno quiere disfrutar de verdad de toda la revelación neotestamentaria, uno debe comenzar profundizando por el periodo intertestamentario. Y si no lo hace, se está perdiendo muchas cosas. Pasamos de página, ¿no? Ya nos quitamos del título Nuevo Testamento y ya desde los primeros capítulos de prácticamente muchos de los evangelios vemos la infancia de Jesús. Y en mis círculos pasa algo curioso, ¿no? Yo tengo bastantes amigos que les gusta mucho el misterio, todos los programas de misterio, de cosas ocultas, ¿no? Y todos, cuando les empiezas a hablar de cristianismo, te sueltan la misma película, que es los años perdidos de Jesús. Yo creo que es una pregunta legítima, es una duda que muchos pueden tener, incluso nosotros, ¿no? Porque vemos cómo hay algunos detalles sobre la infancia de Jesús, el nacimiento sobre todo, ¿no? A lo mejor se pierde en el templo, ¿no? Vemos ese pasaje cuando se pierde, ¿no? Y le encuentran sus padres, pero luego ya no vemos nada más hasta que ya va prácticamente a empezar su ministerio. Tú, basado en tus estudios, lo que sabes, tus conocimientos, ¿qué nos dirías de esos años perdidos de Jesús? Bueno, yo creo que, bueno, esa duda que tenemos es legítima, pero es una duda que tenemos en base a nuestra mente moderna y occidental. Los evangelios son biografías, biografías de la vida de Jesús, no son biografías modernas, hay que tener mucho cuidado en entenderlo de esa manera, y yo creo que ese es uno de los principales errores. Una biografía moderna trata de contarnos la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, de manera cronológica, sin saltarse el más mínimo detalle. La biografía de los evangelios, las biografías antiguas, no tenían esa misma intencionalidad. Ni eran cronológicas necesariamente, de hecho en los evangelios el único que tiene un propósito más cronológico es el evangelio de Lucas, los demás no. O sea, no era un interés de una biografía hacerlo cronológicamente, y esa es una diferencia con las biografías modernas. Ni trataban de darte todos los detalles acerca de la vida de una persona, especialmente las biografías de los evangelios, que no tratan de darte todos los detalles de la vida de Jesús, sino que tratan de centrarse en los aspectos relacionados con la historia de la salvación. O sea, a ellos lo que les interesa es contarte lo que Jesús hizo a lo largo de su ministerio y especialmente en los relatos ya de la pasión, muerte, crucifixión y posterior resurrección, ¿no? Ese es el énfasis. Entonces, es normal que veamos como una especie de salto o de vacío de algunos años de la vida de Jesús. Es completamente normal en las biografías antiguas. Para la mente del siglo XXI, para nuestra mente, es muy fácil, ¿no?, que al ver este lapso de tiempo, ¿no?, que nos está relatado en los evangelios, uno tire por tierra todo el evangelio, todas las escrituras, ¿no?, en el punto de vista del incrédulo, ¿no?, en el punto de vista de la persona que no cree en Jesús. ¿Tú dirías que este lapso, este hueco es determinante para tirar todas las escrituras? ¿Cómo defenderías el hecho de, bueno, no nos da los detalles que podemos encontrar en una biografía de ahora, pero aún así es igualmente válido el mensaje? Claro, es que de hecho todos los detalles que realmente nos importan para el propósito de fe son los detalles que precisamente están contenidos en los evangelios. Yo sé que muchas personas pues tienen la inquietud y bueno, a mí mismo me causa curiosidad y quizás en la eternidad pues descubramos un poco más de cómo fue la infancia de Jesús, ¿no? Sé que muchas personas tienen esa duda legítima, esa inquietud, y de hecho a razón de esa duda o de esa inquietud, posteriormente con el paso de los siglos fueron apareciendo algunos de los evangelios que hoy día se consideran apócrifos, que tratan de relatarnos aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Aspectos, bueno, en algunos casos pues fantasiosos, contradictorios. Está el evangelio de Tomás, bueno, algunos evangelios con mucha influencia gnóstica, que fueron rechazados porque no cumplían con los criterios bíblicos para ser reconocidos como documentos canónicos, ¿no? O porque estaban llenos de contradicciones y tal, ¿no? Pero yo personalmente, evidentemente, no podría descartar un documento porque no me cuenta algo acerca de la infancia de Jesús. O sea, eso no demuestra ni su veracidad ni su falsedad. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Yo ahora mismo estoy en mi plan de lectura semanal, estoy muy metido en el libro de Hechos. Y bueno, sí es verdad que a lo mejor la parte más de los evangelios, aunque la leo, me gusta y a veces me surgen dudas, sí es verdad como que la veo, bueno, esto es algo que tenía que pasar, ¿no? Un momento de la historia y no me centro más, pero claro, en el libro de Hechos lo que veo es la historia de la Iglesia. Veo los comienzos de la Iglesia y veo cosas que luego se pueden trasladar más a mi día a día, ¿no? Porque yo soy un cristiano que se congrega, que va a la iglesia, ¿no? Y puedo ver similitudes, puedo ver diferencias, pero claro, yo lo que veo en la iglesia de Hechos es una iglesia viva, ¿no? Veo que cada 2 por 3 están pasando cosas, que ocurren milagros. Y
claro, yo me pregunto, ¿qué cosas hay? Yo te pregunto a ti, José Daniel, ¿qué cosas hay en la iglesia de Hechos que veas que hemos perdido y necesitamos en la iglesia del 2024? Uf, qué buena pregunta. Algo tiene que haber. Bueno, hay muchas cosas probablemente, ¿no? Una de las primeras que se me viene a la mente es esa expectativa que tenían los primeros creyentes de la inminente venida del Señor Jesucristo. Eso lo cambiaba todo para ellos. Ellos vivían cada día con la expectativa de que el Señor vendría en ese momento. Entonces, vivir a la luz de la eternidad lo cambia todo. O sea, si tú vives creyendo que hoy es el último día antes de que el Señor venga, no vas a perder el tiempo. Esa es la razón por la que los primeros cristianos, se dice en el libro de Hechos, que incluso llegaban a vender sus propiedades para ayudar a los necesitados, para cubrir las necesidades de los santos. O sea, es tremendo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque sí es verdad que se dan como estos casos, ¿no? De vender sus propiedades para ayudar a los necesitados. O sea, no es que vendieran sus propiedades, no es que hicieran locuras diciendo, bueno, es que mañana ya es el último día, todo se acabó, sino que era un desapego en lo material responsable, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo diría que esa es una de las, quizás de las cosas que deberíamos recuperar hoy día. Bueno, vivimos un cristianismo quizás más acomodado. Quizá hemos perdido esa expectativa de la segunda venida. O sea, en teoría sí lo sabemos, decimos que el Señor puede venir en cualquier momento, que viene pronto, ¿no? Pero quizás luego nuestras vidas no manifiestan en la práctica que vivimos a la luz de esa eternidad, ¿no? Y creo que eso es parte también de la pérdida de poder de la iglesia de hoy, ¿no? Bueno, hay muchas más, ¿no? El hecho de la comunión. Uno lee el libro de los Hechos y continuamente desde el capítulo 1 se hace énfasis en que estaban todos juntos en oración, que partían el pan en las casas todos los días. Ellos no se contentaban con un culto institucional un día a la semana. La vida cristiana no era para ellos cumplir con una serie de liturgias, de momentos específicos de la semana. Era una forma de vida. Era un estilo de vida diario. Se necesitaban unos a otros diariamente. Y, bueno, entiendo también que ha cambiado mucho nuestra sociedad. El ritmo frenético que tenemos hoy día no es el que tenían en aquel tiempo. O sea, entiendo que por obligación la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Pero pienso que hemos perdido mucha de la familiaridad y verdadera coinonía que existía en los primeros años y que eso marcaría también un punto de inflexión si se recuperara, ¿no? Totalmente. Y bueno, se me ocurren muchas otras, pero... Di alguna más, así que veas. Bueno, el énfasis en la oración. Lucas, de manera especial, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, es probablemente el evangelista o autor que más énfasis hace en la vida de oración, ¿no? Y bueno, creo que eso explica muchas cosas de las que vemos en el libro de Hechos y que quizás son carentes hoy día, ¿no? Tú en la clase de primero, en la asignatura de Historia, nos metes mucha caña con los trabajos, es decir, no nos dejas que nos aburramos, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo cosas, la verdad es que es bastante entretenido, pero sí es verdad que también nos has dejado algo de tiempo, ¿no? Para disfrutar un poquito. Estuvimos hace poco viendo The Chosen, algún capítulo, y sí es verdad que cuando vimos la representación de los fariseos, ¿no? De este grupo, ¿no? Tan celoso, ¿no? De obedecer, de aplicar la ley de Dios, salió a escena, salió la conversación de que parece que hay algún tipo de movimiento legalista dentro de las iglesias, o está empezando a surgir algún tipo de movimiento que se está centrando en exceso otra vez en lo que hacían los fariseos, ¿no? Cuéntame un poco más de eso. ¿Lo estás viendo aquí en España ahora? Bueno, todo esto es... Déjame contar un poco la historia de los fariseos, de cómo surgieron este movimiento. El término fariseo viene de otro término, en hebreo es hasidim, los hasidim. La traducción más literal sería los separados. El grupo de los fariseos comenzó siendo un movimiento positivo. Ellos eran personas que querían separarse, apartarse de la influencia de las naciones paganas. Y bueno, verdaderamente empezaron haciéndolo muy bien, pero posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, pues vemos claramente cómo se han convertido, han tornado de ser un grupo muy pietista, que busca de verdad la devoción, apartarse del paganismo, a un grupo pues muy hipócrita, muy legalista, centrado en criticar a los demás, ¿no?
ese movimiento legalista que se ve en el Nuevo Testamento se ha conservado con el paso de los años. A día de hoy, dentro del judaísmo, están los judíos ortodoxos, que serían los que más encajan con este tipo de fariseos legalistas. Pero dentro del movimiento cristiano hay un movimiento que se llama de raíces hebreas o movimiento judaizante, que bueno, pues viene de alguna manera a tratar de someternos de nuevo a la ley, ¿no? Al cumplimiento de leyes judías, a una, bueno, casi una idolatría del judaísmo, ¿no? Claro, yo en eso veo, a priori puedo ver algo bueno, ¿no? Porque al final una persona que te diga, oye, no, yo quiero obedecer la ley de Dios, no es una mala frase, ¿no? Donde se traspasa la línea de lo aparentemente bueno a lo peligroso. Claro, yo creo que a este tipo de personas habría que tratar de reconducirla. Eso fue lo que el apóstol Pablo trató de hacer. Se ve, por ejemplo, en el libro de los Gálatas y en otras partes. Aquellos que abrazaban la fe judía estaban abrazando una fe correcta, pero una fe incompleta. Se estaban perdiendo lo mejor de la revelación. O sea, todas las profecías mesiánicas, todas las promesas que ellos esperaban del Antiguo Testamento, todos aquellos rituales judíos que ellos practicaban, apuntaban a una realidad mayor. Y esa realidad mayor ya ha venido, ya se ha hecho efectiva y podemos disfrutarla. Entonces, el peligro que yo veo es que aquellos que todavía se agarran a la ley están cayendo de la gracia. Se están olvidando de la parte más importante. Y creo que ese es el énfasis que Pablo hacía, ¿no? De cuidado en aferrarnos a la ley, porque entonces estamos cayendo de la gracia, ¿no? Ese desde luego es un error que se está empezando a ver en las iglesias, pero yo te quería preguntar, basada en tu experiencia, ya sea en tu iglesia ahora o obviamente en todas las que has podido ver, ahora mismo, ¿cuál es a nivel general el mayor error teológico, incluso herejía, que podrías estar viendo en el general de las iglesias? Pues esa es muy buena pregunta. Porque perfectos no somos, eso yo creo que lo sabemos, pero debe haber algo en común, ¿no? Algo que a lo mejor ahora os está poniendo de moda o está empezando a aparecer de forma orgánica en muchas iglesias dispersadas a lo largo del país o incluso del mundo. Es complicado, y probablemente si lo pensara 10 minutos más cambiaría toda la respuesta, pero se me han venido unas 2 o 3. Bueno, una muy evidente que golpeó muy fuerte hace tiempo, pero que creo que permanece, es el tema de la teología de la prosperidad, que luego tiene muchas variantes, ¿no? Al final es ese pensamiento de que la vida cristiana debe hacernos una vida más cómoda, que la vida cristiana no es una vida de renuncia, sino una vida de poseer más comodidad, más recursos, más cosas materiales, ¿no? Y pienso que eso ha hecho mucho daño a la fe, mucho daño. Otra de las herejías, bueno, es una herejía también, aunque no es una herejía tan doctrinal como práctica, y yo creo que es la falta de unidad. Y creo que esa es una que nos aqueja mucho a nosotros en el mundo evangélico. Creo que Jesús dijo claramente en Juan 17 que, bueno, Él oró para que fuésemos uno, como Él y el Padre eran uno, ¿no? Y de alguna manera el mundo nos conocería también por esa unidad, ¿no? Y creo que como evangélicos hemos fallado mucho en esto. Sí. Tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero lo cierto es que en general se nos conoce desde fuera como iglesias que están divididas. Alguna vez, ¿no? Yo he hablado a algunas personas del Evangelio y cuando de verdad entienden y conocen, uno de los miedos que tienen o de las barreras que tienen es ¿y qué iglesia tiene la razón? ¿Cuál tiene la verdad? Si no os ponéis de acuerdo entre vosotros, ¿no? Entonces pienso que deberíamos ser muy cuidadosos en nuestra unidad como hermanos. Es verdad que hay diferencias en temas secundarios, pero deberíamos dejar de enfatizar esas diferencias y comenzar a enfatizar las cosas que nos unen, porque eso creo que va a impactar el mundo. Y es una herejía también no hacerlo. A veces pensamos en herejía solamente en temas doctrinales y no tanto en temas prácticos como este, ¿no? Entonces estamos hablando que a lo mejor una de las cosas que juegan en nuestra contra como cristianos modernos es la comodidad. Al final, sobre todo en Occidente, no nos falta comida, no nos falta abrigo, por lo general
los niveles de pobreza, pues quieras que no, son bajos, ¿no? En países como este, como España, y eso nos ha hecho, ¿no? Que como cristianos nos acomodemos, ¿no? Somos cristianos cómodos. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo combatimos esa comodidad? Totalmente. Bueno, yo creo que es volver un poco de esa teología del solomillo a la teología de la gloria, a la teología de la cruz. O sea, aquí podemos ver la imagen del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán seguía esa teología de la prosperidad. Él quería ser como Dios. Él no estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad, a sus propios deseos por obedecer a Dios, sino que quería ser como Dios, y eso le llevó a desobedecer. En el postrer Adán, y lo vemos en Filipenses, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilla, él se despoja, es esa renuncia. La vida cristiana es una vida de renuncia, de entrega total, de entrega absoluta. La teología de la prosperidad le da la vuelta a esto, ¿no? Entonces yo creo que es recordarnos pues el Evangelio, la teología de la cruz. Claro, pero al final, quieras que no, oye, uno ya tiene su trabajo, va a ganar suficiente para más que vivir. Yo creo que por lo general, y gracias a Dios, mucha gente gana para más que simplemente sobrevivir, ¿no? Sino que incluso nos podemos permitir nuestros lujos, y a veces es algo natural, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos despojamos de nuestras casas, claro, vamos yo no creo que el problema sitios. sea lo que tienes, sino el amor a lo que tienes. Creo que eso es lo que marca la diferencia. De hecho, Jesús no critica la riqueza. Tenemos muchos hijos de Dios a lo largo de la Biblia a los que Dios bendice con abundante riqueza. Un ejemplo es Abraham, ¿no? El problema no está en la riqueza, el problema está en el amor a esa riqueza y cómo eso te puede llevar a una falta de dependencia de Dios. O sea, estás tan satisfecho por la providencia de tus propios recursos que no buscas esa dependencia, esa providencia de Dios. Hace tiempo leí un estudio que explicaba por qué en los países más desarrollados había menos creyentes. Y generalmente la explicación que se ha dado es, vale, como están más desarrollados, pues están de alguna manera más culturizados, son menos analfabetos, y esa es la razón por la que hay más ateos y menos creyentes, como si la fe fuera simplemente para los tontos. Pero en este estudio se demostraba que eso no es así. Que sí es cierto que hay una razón de que en los países más desarrollados hay más ateos. Y la razón que daban era precisamente por el nivel adquisitivo. Es decir, parece que hay una relación entre los países que tienen un mayor poder adquisitivo con el ateísmo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, o crees que tienes, la vida solucionada, que no necesitas de nada ni de nadie para vivir, para subsistir y tal, eso te lleva a pensar que en el aspecto espiritual tampoco necesitas ningún tipo de ayuda, ni ser salvado de absolutamente nada, la vida te va muy bien, depende de ti mismo. Y precisamente en aquellos países donde quizá hay menos recursos, tenemos ese sentido más de dependencia de lo divino, de buscar la ayuda de Dios y tal. Así que las riquezas están también muy relacionadas con la fe o falta de fe, es curioso. Vamos a ponernos en un caso práctico. Mañana te encuentras con una persona, un conocido incluso, ¿no? Y bueno, tú le vas a hablar del Evangelio, si no lo has hablado ya, y él te va a decir, bueno, mira, tío, yo tengo mi trabajo, ¿no? Me gano mis 3.000 euros, estoy cómodo, tengo mi casa, mi coche, soy buena persona. Yo soy buena persona, la verdad es que... Y en verdad lo es, ¿no? Tú le ves con los parámetros del mundo y dices, la verdad es que no va matando a la gente por ahí. ¿Cómo le presentas el Evangelio ante un perfil de persona que aquí lo podemos ver mucho? Alguien autosuficiente, alguien que puede sostenerse a sí mismo, que no pasa necesidad y que a sus propios ojos es alguien justo. Bueno, yo veo aquí dos cosas. Uno es que todos somos buenas personas dependiendo del punto de referencia con el que nos comparemos. Normalmente, y tú lo has dicho también ahora en esta frase, muchos dicen, no, yo soy buena persona, yo no he matado a nadie. Fíjate lo que están haciendo. Dice que son buenas personas porque están poniendo el punto de referencia con aquel que ha matado a alguien. Claro, si tú te comparas con un Hitler o un Stalin, pues eres un angelito. Pero ¿por qué no te comparas con el Señor Jesucristo, que es el modelo de hombre? Nadie podría decir que es buena persona si se compara con Jesús de Nazaret, ¿no? Claro. Entonces, todo depende del punto de comparación. Y esto es interesante porque la fe cristiana, tú no vas a ser juzgado en base a cómo te has comportado según Hitler o según Stalin. O sea, esa no es la vara de medir.
Jesús es nuestra vara de medir. El paradigma de santidad es Jesús. Y sin esa santidad nadie verá al Señor, dice el autor de Hebreos. Oye, ahí un problema. Ahora, yo entiendo muy bien que haya personas que digan, mira, yo me va bien la vida, tengo trabajo, tengo una buena familia, yo no necesito ser salvado de nada. Y me parece muy interesante y creo que ahí fallamos los cristianos en cómo presentamos el Evangelio. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú sales ahora y estás por la calle, ¿vale? Paseando. Y de repente se te acerca una persona en bata blanca, corriendo. Mira, que te tengo que decir una cosa, tienes que tomarte este medicamento para ser salvo. ¿Tú qué pensarías? Está loco. Está completamente loco. O sea, no me conoce de nada, me viene aquí de buena primera, me dice que tome de esto para ser salvo. ¿Salvo de qué? Yo no tengo ningún problema. Pero ahora, imagínate el mismo caso, ¿vale? Imagínate que tú estás por la calle, te llaman por teléfono y te dicen, hola, ¿tu nombre es tal? Sí, ese es mi nombre. Mira, tenemos una noticia que darte, y es que después de la última analítica que hicimos, hemos visto que tu cuerpo está lleno de células cancerígenas, tienes metástasis, ese es un cáncer muy avanzado, y que la única solución es esta. Esto es lo que te puede salvar. Todo cambia. A lo mejor era el mismo medicamento, pero con la primera persona tú pensabas que era una loca porque tú no veías de qué tengo yo que ser salvado. Pero cuando la segunda persona, en el segundo caso, se entiende cuál es el verdadero problema, ahora vas a estar más predispuesto a recibir la solución. Yo creo que nosotros muchas veces predicamos solamente la parte de la buena noticia, ¿no? La buena noticia que es Jesucristo quiere salvarte. Y hay muchas personas que dirán, ¿salvarme de qué? Si yo tengo buena vida, y tengo hijos, y tengo una esposa buena, y tengo un buen trabajo, yo no necesito ser salvado de nada. Pero la buena noticia es solamente buena noticia porque le precede una mala noticia. Claro. Y si uno no entiende la mala noticia, que es la enfermedad que va a acabar con nosotros, no va a estar predispuesto a recibir la buena noticia. Entonces yo lo que trataría de hacerle ver a estas personas, antes de presentarle la buena noticia, es tratar de hacerle ver la terrible noticia. Y solamente cuando ellos entiendan eso, creo que estarán dispuestos, a pesar de que tengan mucho dinero, ¿no? Porque esto ya no depende del dinero, a recibir la solución del Evangelio, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que esta respuesta no te ha tenido que llevar tiempo, ¿no? Incluso años podría ser para poder tener un poco esa visión. Yo quería retroceder un poquito más años atrás, ¿vale? Quería volver a tu época de estudiante, aquí en la facultad, que bueno, entiendo que tú todavía estás cuando era el centro superior, ¿no? De teología. Correcto. ¿Hace cuánto que yo entré te graduaste? En 2011, entré en 2011, con 17 años. Y todavía era un seminario. O sea, yo cuando vine no sabía que esto se iba a convertir en una facultad. Tampoco era mi interés. Pero dio la coincidencia o la diosidencia de que el 11 del 11 de 2011, que es precisamente el día de mi cumpleaños, el seminario se convirtió en facultad. O sea, para mí fue un regalo de cumpleaños. Total. Y terminé saliendo con el título de grado. Yo fui el primer curso que se llevaría ese título oficial de grado. Una bendición. Dime un profesor que te haya marcado en tus años aquí estudiando y por qué. Es difícil decirte uno. Pues es que te tienes que mojar hubo con tantos uno. Que me marcaron de diferentes maneras. Mira, te puedo mencionar varios más que uno. Es que uno me cuesta. Paco Moreno. Él me impactó mucho. Sigue dando clases aquí. Pues es increíble, ¿no? Él ya tenía, recuerdo, muchos problemas de salud, de espalda especialmente. Tenía que hacer un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros. Y me impactaba mucho ver el esfuerzo que hacía por dedicarnos tiempo y hacerlo con esa excelencia. Yo aprendí mucho. Bueno, es que puedo mencionar mucho. A Neil Ries, él ya no lo conociste. Era un profesor que nos enseñó a pensar mucho críticamente. Quizás no fue tan bien recibido por todo el mundo, pero yo llegué a apreciarlo mucho. Y quizás llegué incluso a apreciarlo más cuando ya no fue mi profesor, ¿no?
Me di cuenta del valor que tenía también el sembrar en nosotros esa capacidad crítica, ¿no? Pero, no sé, Ángel Bea marcó mucho mi vida. Héctor Escobar marcó mucho mi vida. Bueno, recuerdo en uno de los trabajos que me mandó de la Epístola a los Hebreos, yo hice un trabajo de un capítulo defendiendo algo que yo sabía que él no estaba de acuerdo conmigo. Y pensé que precisamente por eso iba a tener menos nota, ¿no? Y me sorprendió que, a pesar de que estábamos en puntos de vista diferentes, fue capaz de valorar el esfuerzo que hice de exégesis, de trabajo y tal, y ponerme una nota altísima. Y aquello me sorprendió, no sé, me marcó mucho. De cómo un profesor debe tener también la capacidad de evaluar, no en base a que el alumno esté de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, sino a la capacidad, bueno, de razonar a la luz de la escritura, ¿no? Claro, ahora te toca a ti hacer eso mismo, ¿no? Ser capaz Sí, bueno, de ser un buen profesor como trato de ellos. hacerlo, no sé si lo hago bien, eso ya lo tienes que responder tú. No, desde luego. Yo sé, y aquí todos sabemos, que tú en tu etapa en el seminario fuiste un santo. Tú hiciste todo lo mejor y lo bueno, pero vamos a ponernos en un mundo hipotético en el que tú eras un bromista o te juntabas con gente bromista. ¿Cuál es la mayor broma, lo que más gracia te ha hecho que has presenciado aquí en la facultad? Hay cosas que yo no puedo contar, de bromas que hice y que fueron de mal gusto. Algunas no las puedo contar. En una ocasión incluso casi viene la policía por algo que hice. Hay cosas que Jesús Caravés no sabe. y no vas a ver. No sé si luego tendrán que cortar esto. Pero para nada, vamos, yo he sido bromista, travieso. Algo que recuerdes con especial gracia. Aunque no lo hicieras tú siquiera, aunque lo hiciera alguna otra persona. Bueno, pero es que no tiene gracia. O sea, yo la hice, a mí me hacía gracia en aquel momento. Tenía un compañero alemán que había venido de Alemania y él tenía, ¿cómo se llama? Una caravana, y la dejaba ahí fuera en el patio y él dormía en la caravana. Él dormía interno, pero en su caravana, ¿no? Y recuerdo una noche levantarme con mi compañero de cuarto y queríamos asustarle. Entonces eran las tantas de la madrugada, empezamos a tirarle piedras, bueno, a la camioneta, cosa que no debería contar mucho, pero... Y recuerdo que se asustó muchísimo, él llamó al hijo del director, iban a llamar a la policía, bueno, fue un espectáculo. Y el caso es que me libré de las consecuencias porque en aquella broma pillaron a otro compañero, no me pillaron a mí, pillaron a otro. Y ese compañero asumió el castigo que todos nosotros merecíamos. Fue una... Muy bíblico, ¿no? Eso... Sí, bueno, en realidad él también estaba participando de la broma, así que se lo merecía, pero no era el único que se lo merecía. Bueno, lo libramos, así que perdona, Jesús, si estás viendo esto. Perdona, Jesús, y por los que vayamos a hacer estos años. Te voy a hacer ya la última pregunta y con esto vamos a cerrar, vamos a terminar la entrevista, y es: si tuvieras a Jesús de Nazaret aquí delante, de forma física, ¿qué le preguntarías? Sinceramente creo que no tendría palabras. Creo que caería llorando a sus pies y sin parar, porque estoy enamorado de Jesús. No sé, pienso que Él enjuagaría mis lágrimas, me consolaría. Vería materializado ese pasaje de Apocalipsis, ¿no? Pero es que creo que no me saldrían palabras. Creo que me derretiría en su presencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego ya en la eternidad imagino que sí tendría muchísimas preguntas, pero al principio no me saldrían palabras. Curioso, porque la verdad es que le hemos hecho la misma pregunta a prácticamente todos los entrevistados aquí y la mayoría ha respondido eso. Yo creo que es algo clave, ¿no? O algo común, ¿no? En el cristiano que da pasos de fe, ¿no? Por Jesús, ¿no? Que al final uno no es que crea o no cree, es una cuestión de estar enamorado, ¿no? José Anel, muchas gracias por venir. No, es un placer. A vosotros. Espero que vuelvas y perdona porque sabemos que tienes una agenda ocupada, pero de verdad, muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, os esperamos dentro de poco con un próximo capítulo del Sofá. Hasta luego. Hasta luego.